Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los saluda cordialmente el profesor Wilber Almonte. Soy profesor de filosofía y estoy a cargo del servicio de consultas académicas en el horario de la tarde. El día de hoy, mi horario de atención es de 5 de la tarde hasta 7 de la noche, así que están cordialmente invitados. ¿Qué tal, Gabriela? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿En qué te puedo servir? Dime. ¿Cuál es tu pregunta, Gabriela? ¿Podría explicar de propósitos la número 2? ¿De esta semana? Sí, Claro que sí. Quiero que me des unos segundos para compartir el archivo de la separata de esta semana, ¿te parece? sí, profesor. Ya, dame unos segundos, por favor. Ya, voy a compartir Gabriela, ¿ya? Gabriela, confírmame por favor si puedes ver la separata de la semana 7. Sí, sí se ve. Ya, me dijiste la pregunta 2, ¿cierto? Sí, Ya, a ver, voy a leer. Dice, dado si P entonces Q y P entonces Q, considerar que un argumento procede bajo aquella forma es tener en cuenta un tipo de enfoque de razonamiento que alude a las, bueno, lo puedes ver, la solución se encuentra en la alternativa E, reglas de inferencia que constituyen un criterio fundamental de argumentación. Veamos la solución. Un tipo de enfoque argumentativo es el formal. Aquí los criterios de corrección vienen dados por las reglas de inferencia. Lo importante en este enfoque es que a partir de determinadas premisas puede, lógicamente, derivarse la conclusión, teniendo en cuenta específicas reglas de inferencia, las cuales constituyen los criterios de corrección del argumento. Ya, a ver, te voy a explicar mejor, ¿ya? Mira, voy a moverme hasta la parte que lleva por título Enfoques del razonamiento, ¿no? Lo estás viendo, ¿cierto? sí, sí, profesor. Mira, existen varias formas de enfocar el razonamiento, ¿ya? Una de ellas es el enfoque formal, otra el enfoque material y finalmente el enfoque pragmático, ¿ya? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que el enfoque formal eh, determina que la validez de un argumento, ¿ya? Sostiene que la validez de un argumento depende de la estructura o forma del razonamiento, ¿ya? Depende de la estructura o forma del razonamiento, ¿correcto? La validez de una teoría argumentativa, de un razonamiento, depende de su estructura, ¿correcto? Eh, en el enfoque material, lo determinante es el contenido del razonamiento, no la forma, no la estructura, sino el contenido del razonamiento. Y en el enfoque pragmático, lo determinante es la capacidad persuasiva, ¿ya? Lo que hace válido a un argumento es la capacidad de persuasión de aquel que recurre a una teoría argumentativa. ¿Se entendió hasta ahí, Gabriela, o no se entendió? Sí, hasta ahí sí se entendió. Ya, perfecto. Entonces voy a volver entonces a la pregunta, ¿ya? Dice, si dado si P, entonces Q y P, entonces Q. Mira,
esta fórmula que aparece aquí, es la fórmula del modus ponens, ¿correcto? Del modus ponens. Te pregunto, ¿alguna vez has oído hablar del modus ponens, del modus tollens, del silogismo disyuntivo, del silogismo hipotético puro, etcétera? ¿Has oído hablar de de, de estos tipos de inferencia? De los dos primeros usted ya los había mencionado. Ya, mira, te explico. El modus ponens es es una inferencia que es siempre válida, ¿correcto? Siempre válida. O sea, cualquier razonamiento que tenga la forma del modus ponens, que es la siguiente, si P entonces Q y P entonces Q, entonces siempre va a ser válido. Aquí no interesa el contenido de las proposiciones. Lo que interesa es la estructura, la forma del razonamiento. ¿Correcto? Basta que un razonamiento tenga la forma del modus ponens para que sea válido. Te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Para mí P significa, a ver, si obtengo una beca, y Q significa estudiar en el extranjero, ¿ya? Entonces, mira, reemplazando se quedaría así. Si obtengo una beca, entonces estudiaré en el extranjero. Y obtuve la beca. Por lo tanto, estudiaré en el extranjero. ¿Correcto? Si te das cuenta, lo que he querido decirte es que independientemente del contenido, ya, de las proposiciones, ese razonamiento yo sé que es válido. Profe, ¿y cómo sabe? Porque tiene la forma del modus ponens, ¿correcto? Yo podría cambiar 50 veces el contenido de las proposiciones y siempre este razonamiento va a ser válido. ¿Por qué? Porque tiene la forma del modus ponens. Por ejemplo, ahora P significa si viajo a Argentina y Q significa visitaré a mis abuelos. Entonces, reemplazando el razonamiento quedaría así, ¿no? Si viajo a Argentina, entonces visitaré a mis abuelos. Y viajaré a Argentina, por lo tanto, visitaré a mis abuelos. ¿Ya? Ese razonamiento también es válido. Profe, ¿por qué? Bueno, porque tiene la forma del modus ponens. Siempre va a ser válido. ¿Ya? Aquí lo que interesa es la forma, es la estructura del razonamiento. No es el contenido de las proposiciones que conforman un razonamiento. Lo que interesa es la estructura, ¿correcto? Entonces, el enfoque formal, el enfoque formal eh, eh, es aquel que valida a un argumento de acuerdo con la forma o estructura del razonamiento. O sea, lo que interesa aquí es que el razonamiento esté bien estructurado de acuerdo con las reglas de inferencia, ¿no? Te voy a poner otro ejemplo. Este, para que la conclusión sea válida, tiene que seguirse necesariamente de las premisas, ¿ya? Tiene que seguirse necesariamente de las premisas, ¿ya? Si no, lo que cometería es una falacia de atingencia. Profe, ¿y cuándo se comete una falacia de atingencia? Cuando la conclusión no se deriva correctamente de las premisas. Para que la conclusión se derive correctamente de las premisas, estas, o sea, las premisas tienen que ser verdaderas, ¿no? Entonces, la verdad de las premisas pasa, se transfiere a la conclusión. Si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión será verdadera, ¿correcto? Eh, por otro lado, para que el razonamiento sea válido, no debe haber incurrido en falacia de equívoco, de anfibología o ambigüedad, bueno, etcétera, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, de acuerdo con el enfoque formal, lo que interesa es la estructura, la forma de un razonamiento, no es el contenido, sino la forma, la estructura del razonamiento. ¿Ya? Eh, Aristóteles, en la antigüedad, recuerda que a él se le considera el padre de la lógica tradicional, el padre de la lógica antigua, eh, cuando pensó en la lógica, que él le llamó organum, ¿ya? Él no le llamó lógica, él le llamó organum, que quiere decir instrumento,
lo hizo pensando en, en que, en que según él era posible crear un instrumento, un órgano que nos permitiera pensar con corrección, independientemente del contenido de las proposiciones que nosotros usemos, ¿no? Lo determinante era la estructura, la forma de nuestros razonamientos, ¿correcto? No el contenido de nuestras proposiciones. Dime, Gabriela, ¿se entendió o no se entendió? Con toda sinceridad. Ah, ¿pod- ¿Podría repetir? Claro, claro que sí. Mira, lo que he estado tratando de decirte es que hay tres enfoques de razonamiento, ¿no? Por eso es que te pedí que me permitieras que nos traslademos a esta parte de la separata donde dice enfoques del razonamiento, ¿no? El enfoque formal, el enfoque material y el enfoque pragmático, ¿ya? El enfoque formal, eh, Profesor, de acuerdo, el ¿ah? enfoque formal tiene que ver con lo que se estudió en la semana 6. Claro, exacto. Eh, de acuerdo con el enfoque formal, un razonamiento es válido por su estructura, por su forma, ¿no? No por su contenido. El enfoque material es al revés. Aquí lo que interesa es el contenido de los argumentos, no la estructura, no la forma. Y en el enfoque pragmático, lo que interesa es la capacidad persuasiva de quien argumenta, de quien sostiene, de quien propone un razonamiento. ¿Se entendió? ¿Ahora sí o no? Sí. Seguro. Porque mira, aquí en esta pregunta que tú no habías entendido bien, dice, dada la siguiente fórmula, si P entonces Q y P entonces Q, considerar que un argumento procede bajo aquella forma es tener en cuenta un tipo de enfoque de razonamiento que alude a las reglas de inferencia que constituyen un criterio fundamental de argumentación. Claro, mira, hasta buena parte del siglo XX se pensaba que lo determinante de los razonamientos era que respondan a reglas. O sea, lo que quiero decir era que lo determinante de un razonamiento era su estructura, su forma. Ujú. Pero filósofos como Perelman o como Tullman sostuvieron que la lógica es básica, pero no es suficiente, que es preciso considerar los razonamientos bajo otros criterios. Mira, y eso está aquí cuando se habla sobre la importancia de la lógica, de los razonamientos. Mira, dice, no fue sino hasta finales de la década de 1950 que Perelman y Tullman, de manera separada, rechazaron la lógica formal como soporte de la argumentación. O sea, hasta ese momento se pensaba que la lógica era lo determinante en la teoría argumentativa, ¿no? Pero Perelman y Tullman rechazaron esa concepción y desarrollaron nuevos enfoques desde las perspectivas de la retórica y de la filosofía respectivamente, ¿no? Estos autores vieron la lógica formal clásica como muy limitada, invariante ante el contexto y muy alejada de la argumentación en la vida real. Claro, es que cuando tú argumentas en la vida real, no estás pensando en la lógica, tú solamente argumentas, ¿no? Por ejemplo, a ver, es como si en el salón de clase, voy a dejar de compartir un ratito, mira, es como si en el salón de clase se originara un debate respecto eh, a la eticidad de la tauromaquia, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ana piensa que la tauromaquia debe seguir manteniéndose como una práctica que se sustenta en la tradición, ¿no? En la costumbre, ¿no? Etcétera. En cambio, Gabriela piensa que la tauromaquia debe desterrarse. ¿Por qué? Porque es una expresión de, si se quiere, de salvajismo, de falta de espíritu humano, este, porque
el torero está en desventaja frente al animal, ¿no? Ya que el torero está dotado de armas como puñales, sables, espadas, qué sé yo, ¿no? Banderillas, ¿no? Además, antes de sacarlo al toro al coso o a la arena, lo maltratan, ¿no? Para que entre disminuido físicamente, ¿no? A luchar en muchas ocasiones su última pelea, ¿no? ¿Entiendes? Entonces Gabriela piensa que esa práctica debe desterrarse, ¿correcto? Entonces, en el salón de clases se origina un debate muy interesante en torno a la eticidad, al carácter ético de la tauromaquia, ¿no? Eso es lo que vieron Perelman y Tullman, que la lógica es muy limitada cuando se trata de evaluar argumentos propios de la vida real, ¿correcto? De la vida cotidiana, ¿no? Cuando tú estás inserta en un debate como este, no estás pensando en la lógica, ¿no? ¿Entiendes? Es más, mucha gente ni tiene conocimiento o en todo caso un conocimiento limitado y a veces inadecuado acerca de la lógica. ¿Entiendes, Gabriela? Sí, sí, profesor. Entonces, no sé si entiendes lo que te quiero decir. Para el enfoque formal, la validez de un argumento está determinado por su forma, por su estructura. Basta que el argumento responda a ciertas formas lógicas, a ciertas reglas de inferencia para que sea válido. ¿Ya? El enfoque material dice no, no es la forma lo que determina la validez del argumento, sino el contenido del argumento, las condiciones de posibilidad del argumento, ¿no? Por ejemplo, lo que te he dicho, ¿no? Ana piensa que debería de mantenerse la práctica de la tauromaquia. Gabriela, en cambio, piensa que debería desterrarse esa práctica de nuestras tradiciones, ¿no? ¿Me entiendes? Lo que importa es el contenido real, ¿no? No es la forma de razonamiento. Y los pragmáticos piensan que la validez de un argumento está determinado por la capacidad de persuasión, de convencimiento, ¿no? En este sentido, no importa si le mientes al público, ¿no? No importa si el argumento está tirado de los cabellos, lo importante es que convenza al público, ¿entiendes? Que lo convenza acerca de una tesis, ¿no? ¿Se entendió ahora sí o no? Sí, entonces Perelman y Tullman serían del enfoque material. Eh, sí, 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 claro que sí, porque ellos recurren a la retórica, recurren a la filosofía, ¿no? Porque consideran que la lógica es muy limitada para determinar la viabilidad de los argumentos o de las teorías argumentativas, ¿no? Y un enfoque pragmático sería lo que vendrían a ser los sofistas, creo. ¿Sí? Sí, claro, sí, sí. Por ejemplo, en tiempos modernos los políticos, ¿no? Los políticos, ¿qué te dirían? Bueno, hay que convencer a la población acerca de, por ejemplo, ¿ya? Este, a ver, eh, vamos a ampliar la vía expresa, ya la vamos a ampliar hacia el sur, hasta San Juan de Miraflores, por decir, ¿ya? Pero para ello debemos de derribar casas, edificios, vamos a tener que derruir incluso canchas deportivas, ¿ya? Porque lo que interesa es el beneficio de la mayoría, ¿no? No el beneficio de unos cuantos, ¿no? Los políticos piensan así, ¿no? Son muy pragmáticos, ¿no? Dicen, esta obra es importante porque va a beneficiar a más de 40.000 o 50.000 familias. Entonces el interés de unas 20, 30 familias no puede, ¿correcto? Oponerse o no puede ser obstáculo, no puede ser óbice para llevar a cabo una obra de tanta envergadura, ¿no?
¿Me entiendes o no? ¿Se entiende o no? Ah, sí, sí. ¿Por qué? Porque los pragmáticos dicen que la mejor acción es la que beneficia a la mayoría, ¿correcto? Lo que hace Ah, buena una acción es que beneficia al mayor número de personas posibles. ok. Muy bien, no sé si tienes otra pregunta, Gabriela, con toda confianza, por favor, La número 3 también de propuestas. de esta semana, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya, no te preocupes. Ya, entonces vamos a ir hasta la pregunta número 3, a ver. Pregunta 3 dice, analizar el siguiente razonamiento. Todos los metales se dilatan con el calor. El cobre es un metal. Por lo tanto, el cobre se dilata con el calor. Este es un argumento deductivo por lo cual se puede colegir que, ¿ya? Por lo cual se puede colegir que la respuesta está en la alternativa D de dado. Su conclusión está contenida en la información de las premisas. Su conclusión está contenida en la información de las premisas. Mira, vamos a movernos, vamos a dirigirnos hasta la parte en la que se habla acerca de los tipos de razonamientos, ¿ya? ¿Correcto? Mira, acá está, dice tipos de argumentos, ¿ya? Los argumentos pueden ser de dos clases, deductivos, como el que he presentado hace un momento en la pregunta, e inductivos. ¿Cuál es la diferencia entre los argumentos deductivos y los inductivos? Y una diferencia importante es la siguiente. En los argumentos deductivos, la verdad de las premisas pasa a la conclusión con carácter de necesidad. Es decir, no es posible que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. O dicho de otra manera, si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión será verdadera. ¿Correcto? La conclusión será verdadera. ¿Ya? Y por lo tanto, el argumento es válido. ¿Correcto? En cambio, los argumentos inductivos, o en los argumentos inductivos, la verdad de las premisas se transfiere a la conclusión sin carácter de necesidad. Esa es la diferencia importante. Sin carácter de necesidad. Tú sabes que en los argumentos inductivos partimos de la observación de casos particulares, ¿no? Eh, y después de observar varios casos particulares, extraemos una conclusión general, ¿no? Una conclusión general, ¿correcto? Me parece que aquí hay una pregunta de ese tipo. A ver, permítanme un ratito. Eh, ya, mira acá. No sé si ves la pregunta número 6. ¿La estás viendo? Sí. Ya, mira, este, por ejemplo, es un argumento inductivo. Inductivo porque parte de la observación de casos particulares, de hechos particulares, para llegar a una conclusión que solo es probable, que solo es probable. ¿Por qué? Porque acuérdate que en los razonamientos inductivos, eh, la conclusión se deriva sin carácter de necesidad, solamente de manera probable. Probable, ¿ya? Mira, a ver, vamos a leer, dice, hace 3 semanas Arturo pasó por la avenida Tacna y se encontró dinero. Premisa 2. Hace 2 semanas Carlos pasó por la avenida Tacna y se encontró dinero. Premisa 3. Hace una semana Iván pasó por la avenida Tacna y se encontró dinero. Conclusión. Es muy probable que todo aquel que pase por la avenida Tacna se encuentre dinero. Es muy probable que todo aquel que pase por la avenida Tacna se encuentre dinero. ¿Ves? O sea, no es necesario que todo aquel que pase por la avenida Tacna se encuentre dinero. Solo es probable. ¿Correcto? Entonces, volviendo a la pregunta 3, lo que diferencia a los razonamientos deductivos de los inductivos es que en los primeros, en los razonamientos deductivos, la conclusión se sigue necesariamente de las premisas.
La verdad de las premisas pasa a la conclusión con carácter de necesidad. En cambio, por el contrario, sin embargo, en los razonamientos inductivos, eh, las premisas solo transfieren su verdad a la conclusión de manera probable, es decir, sin carácter de necesidad. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, se entendió, profesor. Muy bien, le doy la bienvenida a Alexandra. ¿Qué tal, Alexandra? Buenas tardes. Mi nombre es Wilber Almonte, soy profesor de filosofía. No sé si tienes tu pregunta. ¿Puedes activar tu micrófono? Buenas tardes, profesor. Lo puse en el chat. Ah, ok. ¿Es la primera vez que ingresas o ya habías ingresado antes? Alexandra, ¿me escuchas? Sí, ¿Es la primera vez que ingresas a consultas o ya habías ingresado antes? antes, ya Ah, antes. ok. A ver, déjame leer tu pregunta. Dice, la filosofía incluye diferentes disciplinas. La que se ocupa de estudiar la naturaleza del ser y la existencia se denomina, bueno, la respuesta es metafísica. Metafísica, ¿ya? Eh, a ver, la palabra metafísica está formada por dos voces griegas. Meta, que quiere decir más allá, y physis, que quiere decir naturaleza. Entonces, metafísica quiere decir lo que está más allá de la naturaleza, lo que está más allá del mundo físico, ¿no? ¿Qué está o qué se encuentra más allá del mundo físico? Entidades inobservables como el alma, Dios, el ser, ¿no? Entonces, eh, la metafísica estudia la naturaleza del ser, ¿correcto? Y la existencia, entre otros temas, ¿correcto? Bueno, Pero, así la profe, concibió Aristóteles. Aristóteles concibió la metafísica desde esa perspectiva, ¿no? profe, ¿más que eso no sería ontología? Lo que pasa es que la ontología es una rama de la metafísica, si se quiere, ¿no? La ontología estudia los principios, el origen, el fundamento de todo cuanto existe, de todo lo que hay, ¿no? ¿Entiendes? Lo que pasa es que eh, esta pregunta, digamos que se ha hecho bajo la perspectiva de Aristóteles o de lo que Aristóteles pensaba, ¿no? Aristóteles distinguió la filosofía en filosofía primera y filosofía segunda. A la filosofía primera la llamó metafísica, ¿no? Eh, y a la filosofía segunda, ¿no? La llamó física, ¿no? O sea, por ejemplo, la filosofía primera, la metafísica, se ocupa, por ejemplo, sobre el ser, sobre su naturaleza, su fundamento del ser, ¿no? Los atributos del ser, etcétera, ¿no? Eh, Mientras que la filosofía segunda, la física, se ocupa sobre fenómenos tales como, por ejemplo, la luz, el calor, etcétera. Y Gabriela, dime. Ah, profesor, una última duda. ¿Las falacias podrían ser, válidas? ¿Las falacias podrían ser válidas? No, porque por definición las falacias son razonamientos incorrectos, ¿no? Las falacias son razonamientos incorrectos. ¿Por qué me preguntas eso? Bueno, es para también definir si, bueno, se toma el concepto de inválido. Ah, no, o sea, las falacias son razonamientos inválidos, si quieres decirlo. Claro, porque lo que pasa es que eh, si queremos hablar con entera precisión, ¿no? O con precisión, ser precisos en nuestro hablar,
solo las proposiciones son verdaderas o falsas, pero de los razonamientos solo se puede decir que son válidos o inválidos, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, las falacias son razonamientos, digamos, incorrectos, ¿no? Incorrectos porque transgreden las leyes de la lógica, porque expresan un doble sentido, bueno, etcétera, ¿no? Sí, Araceli, dime, Buenas tardes, profesor. ¿qué tal? Bienvenida a la sesión de consultas académicas. Profesor, disculpe, respecto a esta semana, en el método inductivo, sus premisas son verdaderas y su conclusión también, y su conclusión es necesaria y a la vez llega a ser universal en el método inductivo. No, en el razonamiento inductivo, las premisas son verdaderas, pero la conclusión solo es probablemente verdadera. Mira, la diferencia entre los razonamientos deductivos y los razonamientos inductivos, esto se lo decía a Gabriela, que ingresó primero que ustedes, eh, es la siguiente. En los razonamientos deductivos, las premisas pasan su verdad, transfieren su verdad de manera necesaria a la conclusión. Profe, no entiendo, ¿qué quiere decir eso? Que si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión será necesariamente verdadera. En cambio, en los razonamientos inductivos, las premisas pueden ser verdaderas, pero nunca, nunca van a pasar su verdad de manera necesaria a la conclusión. Solo la pasan de manera probable, probabilística. ¿Se entendió? Entonces, en el método deductivo, su conclusión sí llega a ser necesaria, ¿cierto? En la deducción sí, en el razonamiento deductivo sí, en el razonamiento inductivo no. Mira, voy a compartir nuevamente la separata esta semana. Mira, vamos a la pregunta 6. Ya, a ver, léela por favor, Araceli. A ver, lee la pregunta 6. Eh, Premisa 1. No, no, lee todo el enunciado. 6. Analiza el siguiente razonamiento. Premisa 1. Hace 3 semanas Arturo pasó por la avenida Tacna y encontró dinero. Premisa 2. Hace 2 semanas Carlos pasó por la avenida Tacna y se encontró dinero. Premisa 3. Hace una semana Iván pasó por la avenida Tacna y encontró dinero. Y conclusión, es muy probable que todo aquel que pase por la avenida Tacna se encuentre dinero. A ver, ¿qué tipo de razonamiento es? ¿Deductivo o inductivo? Deductivo. No, pero lo hice abajo. Mira, ¿qué hice? Se trata de Inductivo. un ejemplo de razonamiento inductivo. Entonces, cuando me diga que es muy probable, ya es inductivo, ¿cierto, profesor? Claro, pero mira, pero no siempre va a decir es muy probable. Este, lo que ocurre es lo siguiente, que otra diferencia entre los razonamientos deductivos y los razonamientos inductivos, además de la que ya mencioné, es que los razonamientos inductivos parten de observaciones particulares. Observaciones particulares. Los razonamientos inductivos, si se quiere, van de lo particular a lo general. Por el contrario, los razonamientos deductivos van de lo general a lo particular. Mira lo que ocurre aquí. Premisa 1. Hace 3 semanas Arturo pasó por la avenida Tacna y se encontró dinero. Ese es un hecho particular, ¿sí o no? ¿No? Premisa Sí. 2. Hace 2 semanas Carlos pasó por la avenida Tacna y se encontró dinero. Premisa 3. Hace una semana Iván pasó por la línea Tani y se encontró. Son tres casos particulares. ¿Y cuál es la conclusión? Ah, es probable que todo aquel que pase por la línea Tanga se encuentre dinero. Es probable, pero no es necesario. ¿Me entiendes? En cambio, ¿no? En cambio, en los razonamientos deductivos, como en el caso de la pregunta 3, mira, dice, va de lo general a lo particular.
de lo general a lo particular. ¿Cuál es la premisa general? Todos, mira, todos los metales sin excepción se dilatan con el calor. Premisa 2, el cobre es un metal. Conclusión, por lo tanto, el cobre se dilata con el calor. ¿Ves? Aquí vamos de lo general a lo particular. ¿Qué tipo de argumento es? Deductivo, ¿no? Deductivo, ¿ya? En cambio, el razonamiento que aparece en la pregunta 6 es inductivo, por las razones que ya expliqué. ¿Se entendió o no? Sí, profesor. Y una última pregunta, por favor. Claro que sí. En el método deductivo también sus premisas son verdaderas y su conclusión también lo es, entonces. Sí, Araceli, pero te ruego que hables con rigor. No estamos hablando del método, estamos hablando de los razonamientos, ¿correcto? Sí, profesor. Mira, como te dije, ¿no? Como te dije, una diferencia fundamental entre los razonamientos deductivos y los inductivos es que en los primeros, en los razonamientos deductivos, la verdad de las premisas, la verdad de las premisas pasa necesariamente a la conclusión, pasa necesariamente, como en el ejemplo que he mostrado, mira, todos los metales se dilatan con el calor, ¿no? El cobre es un metal, por lo tanto, el cobre se dilata con el calor. ¿Ves? La verdad de las premisas pasa necesariamente a la conclusión. En cambio, en los razonamientos inductivos, la verdad de las premisas solo pasa con carácter probable a la conclusión, ¿no? Carlos pasó por la avenida Tacna y se encontró dinero. Juan pasó después por la avenida Tacna y se encontró dinero. Premisa 3, Iván pasó por la avenida Tacna y se encontró dinero. Conclusión, es probable que los que pasen por la avenida Tacna se encuentren dinero. Solo es probable, no es necesario que así sea. ¿Ves? ¿Se entendió ahora sí? ¿Está mejor? ¿Más claro o no? Sí, profesora, sí me quedó claro. Gracias. Muy bien, Araceli, eres una super trome, te felicito. A ver, cuéntame, ¿a qué carrera vas tú? Disculpe, profesor. ¿A qué carrera postulas? Área de salud, profesor. Específicamente, ¿a qué carrera? La farmacia. Qué buena, te felicito. Muy bien, te veo empeñosa y eso es bueno, ¿no? Siempre acudes a consultas académicas, ¿no? Eso te va a ayudar bastante, ¿no? Porque te va a permitir profundizar tus conocimientos, aclarar tus dudas, ¿no es cierto? Muy bien, muy Sí, bien, te profesor. felicito por ese empeño. Bueno, dime, Gabriela, te escucho. Profesor, me surgió una duda. Entonces, es de la semana 6. Lógica, bueno, ¿cómo se diferenciaría la lógica, el concepto de lógica con lo de silogismos? A ver, no entiendo la pregunta. ¿Cómo se diferencia lógica de silogismo? ¿Sí? ¿Por qué los nombres, la diferencia de los nombres, no son lo mismo? No, la lógica, mira, por ejemplo, hoy en día entendemos por lógica eh, una ciencia formal que estudia la validez de la inferencia, ¿no? La lógica es una ciencia formal que estudia la validez de la inferencia, ¿no? Eso es la lógica. Ahora, ¿qué cosa es el silogismo? Es un tipo de inferencia, es un tipo de razonamiento que se caracteriza básicamente porque tiene dos premisas y una conclusión, ¿correcto? El silogismo hipotético, que fue estudiado fundamentalmente por Aristóteles en la antigüedad, se caracteriza porque tiene dos premisas y una conclusión. ¿Entiendes? Entonces, la lógica estudia la inferencia. El silogismo es un tipo de inferencia, ¿correcto? Que tiene dos premisas y una conclusión. ¿Se entendió? Sí, sí, profesor, gracias. Ok.
No sé si hay otras preguntas. Alexandra, veo que te has quedado, con toda confianza, por favor, si tienes alguna otra inquietud. Profe, tengo otra duda, pero es en cuanto a una pregunta de un examen. Se lo puedo mandar al chat normal, ¿no? Sí, claro que sí. Ya, entonces voy a leer la pregunta, ¿te parece? ¿Me Sí, escuchas? sí, profesor. Ya, a ver, el enunciado de la pregunta que me acabas de enviar dice lo siguiente. De acuerdo con la filosofía de René Descartes, la existencia de Dios A. Origina una idea adventicia en la mente de todo ser humano. B. Tiene que ser asumida a través de la fe en la verdad revelada. C. Se corrobora sobre la base del criterio de la certeza sensible. Y D. Puede ser demostrada categóricamente a través de la filosofía. Puede ser demostrada categóricamente a través de la filosofía. Ya, a ver, de acuerdo con la filosofía de Descartes, la existencia de Dios A origina una idea adventicia en la mente de todo ser humano. B tiene que ser asumida a través de la fe. Bueno, la B es incorrecta, con toda seguridad. C se corrobora sobre la base del criterio de la certeza sensible, también eh, con toda certeza es incorrecta. C puede ser demostrada categóricamente a través de la filosofía. Mm, no, más bien es la alternativa A. Origina una idea adventicia en la mente de todo ser humano. ¿Por qué? Porque según Descartes, el conocimiento del hombre consta de tres tipos de ideas. Las ideas innatas, dentro de las cuales se encuentra la idea de Dios. Recordemos que las ideas innatas son ideas que están en nuestra mente desde que hemos nacido, ¿ya? Eh, Son ideas que traemos en nuestra mente desde que nacemos, desde el nacimiento, ¿ya? Número dos, las ideas adventicias, que son ideas que surgen en contacto directo con el mundo, con la realidad, con las cosas. Ya, por ejemplo, la idea de pelota, de pizarra, ¿no? Sé cómo es una pelota porque la he visto, he jugado con ella. Sé cómo es un lapicero porque he escrito con él, ¿no? ¿Entiendes? Y las ideas facticias o ficticias, que son ideas creadas por nuestra imaginación, como la idea de sirena, de minotauro, etcétera, ¿no? A mí me parece que es la alternativa A, porque eh, según Descartes, las ideas innatas, como la idea de Dios, ¿no? O la existencia de Dios, hacen posible todas las demás ideas. ¿Me entiendes? Sin ideas innatas el hombre no podría conocer, ¿correcto? Eh, digamos, son el punto de partida de nuestro conocimiento, son el fundamento de nuestro conocimiento, ¿correcto? ¿Se entendió o no, Alexandra? Sí, profe. Gracias. Si tienes alguna otra pregunta, por favor, Alessandra, no te apenes, con toda confianza. Mi horario de atención es hasta las 7 de la noche, así que Pero, todavía profe, tengo para largo. la pre lo marca como la D.
la respuesta, pero sí, sí entendí por qué es la, La pre lo marca la D. la D. Ah, espérate. Puede ser demostrada categóricamente a través de la filosofía. De repente yo me he equivocado. A ver, déjame un ratito analizar, ¿ya? A ver. Puede ser demostrada categóricamente a través de la filosofía. Puede ser demostrada categóricamente. Ya, claro, sí, es la D, Alexandra, por favor, me retracto. ¿Sabes por qué? Porque, a ver, me estoy acordando lo siguiente. Eh, Descartes eh, cuenta que un día, mientras servía en el ejército de su país, mientras se encontraba eh, en Holanda soportando el intenso frío que hace por allá, el intenso frío del invierno, que es bastante crudo por esos lares, frente a su chimenea, sentado en un sillón, se propuso dudar de todo aquello que él había tenido como evidente hasta ese momento, ¿no? Se propuso dudar de todo aquello que hasta ese momento se le había presentado como algo cierto, ¿no? Entonces empleó el método de la duda, ¿no? Empleó la duda como un método. Acuérdate que Descartes es el creador de la duda metódica, o sea, utiliza la duda solo como un método, ¿no? Para llegar a la certeza. Lo que él quería demostrar era, o quería alcanzar era la certeza en el conocimiento, ¿no? Porque él consideró que la filosofía tenía que basarse en principios sólidos, seguros, de los cuales no podamos tener ni una pizca de duda, ¿no? Entonces él dijo que era posible dudar de Dios, dudar del mundo, dudar de sí mismo, ¿no? Y encontró al final de este proceso que uno puede dudar de todo menos de que está pensando. Pero si yo estoy pensando, entonces es porque existo, ¿no? De ahí viene la primera certeza que él encuentra, ¿no? Que es el famoso cogito ergo sum, o sea, pienso, luego soy, pienso, luego existo, ¿no? Y a partir de esa certeza, ¿no? Encuentra estas otras dos certezas, ¿no? Dios existe porque, ¿por qué tengo la idea de Dios en mi cabeza? ¿No? Si tengo la idea de Dios en mi mente, es porque Dios la ha puesto, ¿no? Esa idea tiene que haber provenido de algo o de alguien. ¿Quién es ese alguien? Es Dios. Dios ha puesto esa idea en mi mente. Es la garantía, la demostración de que Dios existe. Si no, no tendría esa idea, ¿no? Y a partir de la existencia de Dios, demuestra la existencia del mundo, ¿no? Si Dios existe, entonces el mundo existe también, ¿no? Es decir, Dios es la garantía de que el mundo existe, ¿no? ¿Correcto? Ya me acordé ya. Sí, Alexandra, perdóname por favor, la respuesta es la D, ¿no? La existencia de Dios puede ser demostrada categóricamente, quiere decir con toda certeza, ¿no? Mediante su filosofía. Esa es la respuesta. ¿Se entendió o no? Sí, profe, pero como dice de la filosofía, lo entendí como filosofía en general, no solamente de Descartes. Sí, pues sí. Ahí falta precisar mejor, ¿no? Pero dime, a ver si me has entendido, para Descartes, ¿cuáles son las ideas que hacen posible el conocimiento del hombre? ¿Las ideas innatas, las ideas adventicias o las ideas factibles? ¿Cuáles ¿Puede son las repetir, profe? ideas sin las cuales no podríamos conocer? No podríamos conocer. Sí. ¿Cuáles son las ideas sin las cuales sería imposible que el hombre conozca?
¿Cuáles son las ideas que hacen posible que el hombre conozca? Las innatas. Claro, exacto. Acuérdate que Descartes no solo fue un gran filósofo, él era un gran matemático, ¿no? Y como matemático que era, él estaba convencido de que el conocimiento de la geometría o de la matemática en general era el conocimiento por excelencia que debía servir de modelo a otros tipos de conocimiento, ¿no? Ahora, en la geometría, ¿cómo se procede? Se parte de verdades indubitables, ¿no? Se parte de axiomas. ¿Qué cosas son axiomas? Son verdades indubitables, de las cuales no dudamos, de las cuales tenemos plena certeza, ¿no? Entonces, a partir de esos axiomas, vamos deduciendo otros conocimientos. Entonces, él decía, así como en la geometría, que es lo mismo que decir, así como en la matemática partimos de axiomas para deducir nuestro conocimiento, en la filosofía y bueno, en general debemos partir de las ideas innatas. Las ideas innatas son como los axiomas de la matemática, son el punto de partida. A partir de ahí vamos deduciendo todo lo demás, ¿no? Deducimos el mundo, deducimos, bueno, la realidad, ¿no? ¿Correcto? ¿Entendió Sí, ahora sí, profe. Alessandra? Sí, profe. ¿Puede dar una especie de repasito en cuanto a la filosofía de Hegel, porfa? Claro que sí, pero ¿qué te parece si para estar más preciso me concedes unos segundos para buscar el archivo de la semana 4, que es donde aparece Hegel? Lo comparto y lo leo y te voy explicando, ¿te parece? Sí, profe. Ya, entonces dame unos segundos, por favor, ¿ya? Ya, entonces voy a compartir. Dime, Alessandra, ¿se puede ver? Sí, profesor. Ya, mira, voy a ir leyendo y te voy a ir explicando, ¿ya? Mira, antes de empezar con la lectura de la filosofía de Hegel, quiero recordarte algo, que Hegel, al igual que Platón, al igual que Descartes, es un filósofo idealista, racionalista, si se quiere, ¿ya? ¿Está claro? Es un filósofo idealista, racionalista, si se quiere, ¿ya? ¿Ya? Muy bien, entonces, ahora sí voy a leer. Georg Hegel, Stuttgart, 1770, Berlín, 1831. Su filosofía representa un sistema deductivo cuyo objetivo es alcanzar la idea absoluta fundada exclusivamente en las premisas lógicas de las que parte la razón. Así, ésta deduce la realidad empírica sin tener que apoyarse en ella, ya que la filosofía debe caracterizarse por su autonomía, necesidad y universalidad. También llega a ser un saber holístico. Holístico quiere decir totalizador, integral, ¿no? Pues ella misma constituye el todo como un idealismo absoluto. Ya, te voy a explicar esta parte, mira. La filosofía de Hegel es un sistema deductivo. A ver, ¿por qué es un sistema? Porque explica la totalidad de las cosas, ¿ya? A lo largo de la historia de la filosofía se han creado muchos sistemas filosóficos. Los primeros creadores de los sistemas filosóficos fueron Platón y Aristóteles. No es casual entonces que
el periodo en el que desarrollan su pensamiento Platón y Aristóteles se conozca como periodo de los grandes sistemas o periodo sistemático, ¿no? ¿Qué es un sistema filosófico? Es una teoría del todo, o sea, una teoría que busca explicar todas las cosas que existen, ¿correcto? Entonces, la filosofía de Hegel es un sistema porque busca explicar la totalidad de las cosas, pero no es un sistema cualquiera. Sí, dime. Es algo así como el arqué. No, es diferente. Cuando tú hablas del arjé, tú te refieres al principio de todo, ¿correcto? Al principio de la realidad. En cambio, aquí te estoy diciendo que la filosofía de Hegel es un sistema. ¿Por qué? Porque busca explicar la totalidad de las cosas, todo cuanto existe. ¿Me entiendes? ¿Me entendió o no? ¿Puedes repetirlo, profesor? Por favor. Te decía que la filosofía de Hegel es un sistema porque busca explicar la totalidad de las cosas, busca explicar todo cuanto existe. ¿Se entendió o no? Sí, ahora sí, profesor. Ahora, explícame, ¿quiénes fueron los primeros filósofos que crearon sistemas en la historia de la filosofía? ¿Quiénes crearon los primeros sistemas filosóficos? Aristóteles y Platón. Claro, claro, porque trataron de explicar toda la realidad, ¿no? Por eso es que abarcaron una infinidad de temas o problemas, ¿no? Eran auténticos sabios, ¿no? Porque para problematizar sobre la totalidad de las cosas tienes que ser un erudito, un sabio, ¿no? Tienes que saber de política, de ética, de nociología, de epistemología, de filosofía política, de antropología filosófica, de axiología, ¿me entiendes? O sea, un sistema abarca todo, quiere explicar la totalidad de las cosas, ¿no? Comprende una ontología, una axiología, una filosofía política, una ética, una estética, ¿se entendió? Pero eso no retornaría como un origen. No, tiene nada que ver con el origen, solamente quiere explicar la totalidad de lo que existe, quiere explicar todas las cosas. Claro, claro, sí, sí te entiendo. O sea, también obviamente reflexiona sobre el origen de todo. Y para Hegel, el origen de todo es la idea absoluta. Mira, algunos intérpretes de la filosofía hegeliana sostienen que cuando Hegel habla sobre el absoluto, sobre el espíritu absoluto, sobre la idea absoluta o como quieras llamarle, en realidad se está refiriendo a Dios, solo que lo está llamando con un nombre filosófico, solo que está vistiendo a Dios con ropaje filosófico. ¿Me entiendes? Sí, profe. Ya, entonces, eh, su filosofía representa un sistema deductivo. ¿Por qué es un sistema? Porque abarca la totalidad, quiere explicar la totalidad de las cosas, ¿no? Entonces, a ver, si me has entendido, Alexandra, según Hegel, ¿de dónde procede todo? Todo cuanto existe, ¿de dónde viene? Te lo acabo de decir, ¿ah? ¿Me escuchas? De la razón, De la idea abso, de la idea absoluta. Ah. ¿cómo le llama también? Espíritu absoluto, idea absoluta, o simplemente el absoluto, ¿no? ¿Correcto? ¿Se entiende? Mm, sí, profe. Alessandra, mira, si no entiendes con toda sinceridad, dime y yo me voy a ver obligado a buscar otra forma de explicarte, pero lo que quiero es que seas sincera y me digas, sí, profe, le entiendo o no le entiendo, pero así, no te apenes.
Dime y yo trataré de explicarte, porque lo que yo quiero es que me entiendas. O sea, mira, eh, para Hegel todo procede del absoluto. Todo viene, es como, a ver, para los cristianos, ¿de dónde viene todo? De Dios. Claro, de Dios, ¿no? Todo viene de Dios, ¿no? Las plantas, los animales, el hombre, todo ha sido creado por Dios. Y para Hegel, ¿de dónde proviene todo? Pues de las ideas, Y Alessandra, pero trata de pensar como Hegel, ahí está, ¿de dónde procede todo? de la idea absoluta. Así es, de la idea absoluta, del espíritu absoluto, del Entonces esa idea absoluto, absoluta es como, o sea, como como Dios. usted dijo, como Dios. Así es, así es. Pero ojo, algunos intérpretes dicen que cuando Hegel habla sobre la idea absoluta, está hablando de Dios, pero podría no estar hablando de Dios, ¿no? Pero bueno, yo me inclino a pensar que Hegel, cuando habla sobre la idea absoluta, está hablando de Dios, ¿no? Todo proviene del absoluto, de Dios, ¿no? ¿Me entiendes? De ahí proviene todo. Por lo tanto, su sistema filosófico es un sistema idealista, ¿no? Idealista. ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Ahora, entonces vamos a seguir, ¿ya? Dice, de esta manera, cualquier ente individual que captemos, sensible o intelectualmente, no es más que un momento o fase de la evolución de la idea absoluta. Ya, mira, cualquier ente individual que captemos, sea sensible o intelectualmente, no es más que un momento o fase de la evolución de la idea absoluta. Lo finito solo tiene sentido en lo infinito. Todo cuanto existe es constituyente, pues, de la idea absoluta, de manera que ésta deja de ser algo trascendente o separado del mundo para llegar a ser la totalidad sintética de los entes. ¿Qué quiere decir esto? Mira, a ver, eh, quiero que hagamos una comparación, ¿te parece? Vamos a hacer una comparación, ¿ya? A ver, para los cristianos todo procede de, Dios, todo procede de Dios, ¿no es cierto? Y para Hegel, pues de la idea absoluta. de la idea absoluta, del absoluto, ¿no? Profe del absoluto, ¿no? Muy bien, así me gusta. Pero mira, eh, los cristianos dicen que Dios crea el mundo y deja que el mundo marche de acuerdo con sus leyes, ¿no? O sea, el Dios de los cristianos, del mismo Descartes, es un Dios trascendente, ¿no? O sea, el mundo marcha de acuerdo con sus propias leyes, ¿no? Eh, los fenómenos se explican de acuerdo con ciertas leyes, ¿no? Pero Hegel, en cambio, dice que todo lo que ocurre en el mundo, ¿no? Todo lo que ocurre en la naturaleza, todo lo que ocurre en la historia y aún en nuestro propio pensamiento, ¿qué es? Es un momento en el desarrollo de la idea absoluta. O sea, lo que quiero decirte es que para Hegel el absoluto es inmanente, no es trascendente, ¿correcto? Todo lo que está pasando en este momento en la historia, todo lo que está pasando en la naturaleza, es un momento en el desarrollo de la idea absoluta. ¿Se entiende o no? Esa es la razón por la que muchos acusaron a Hegel de panteísta. ¿Por qué? Pan, todo, teo, Dios. O sea, los panteístas creen que Dios está en toda la naturaleza, ¿no? Está en las nubes, en los cerros, en los árboles, en las plantas, ¿no? En todo sitio está Dios, ¿no? Bueno, es lo que te dice Hegel, ¿no? O lo que al menos, según la interpretación de muchos filósofos, es lo que te quiere decir Hegel, ¿no? Que Dios está en toda la naturaleza, está en la historia, ¿no? Entonces, todo lo que ocurre en la historia, todo lo que ocurre en la naturaleza y aún en nuestro propio pensamiento, constituye un momento del desarrollo de la idea absoluta, ¿correcto?
¿Hasta ahí se entendió o no se entendió? O- Alessandra, ¿se entendió? Sí, profe, algo, o sea, que lo material también proviene de la idea absoluta, algo así. No, lo que quiere decir es que todo lo que ocurre en la naturaleza, por ejemplo, mira, por ejemplo, a ver, eh, hace una semana plantaste una plantita, ¿ya? Y todos los días la riegas esa plantita y ves cómo está creciendo, ¿correcto? Ves cómo se desarrolla. ¿Qué te diría Hegel? Que esa planta es un momento, una parte del desarrollo del absoluto. O sea, el absoluto está ahí, en esa planta. ¿Me entiendes? Como por ejemplo, es como si tú me comentaras, profe, Ucrania está peleando contra Rusia, ¿no? Sí, ¿qué diría Hegel? Que él diría que esa guerra también es una parte del desarrollo, de la evolución del absoluto. Por más absurdo que te parezca, por más malo, por más injusto que te parezca, Hegel dice que es parte del desarrollo del absoluto, de la idea absoluta. ¿Se entiende o no se entiende ahora? Profe, ¿a qué se refería con el desarrollo del absoluto? ¿Ah? Desarrollo del absoluto. A que es Dios, o sea, es la idea que está ahí presente en todo lo que pasa. O sea, Dios no está fuera del mundo, está en el mundo, ¿me entiendes? Cada cosa que pasa es Dios, es una parte de su desarrollo. Ahora sí está mejor. Mm, algo. ¿Qué es lo que no entiendo? O sea, si lo veo desde la perspectiva de Hegel, la idea absoluta es un ente, en realidad es Dios en sí mismo. Sí, sí, es una interpretación, ¿no? Que es Dios que está manifestándose. Dios se manifiesta en una planta, en una guerra, ¿no? En la paz, ¿no es cierto? Pero En las montañas. si es un ente Todo es Dios. absoluto, si es un ente absoluto, ¿cómo se desarrollaría? Ya no se supone que ya está ahí intacto. No, no, se está desarrollando porque, como dice Hegel, lo que pasa es que la idea quiere conocerse, quiere alcanzar el saber absoluto, ¿no? La idea se desarrolla para alcanzar el conocimiento absoluto, ¿no? Eh, entonces, en cada etapa del desarrollo nos conocemos un poco más, la idea se conoce un poco más y al conocerse más se va haciendo más libre y más libre y más libre, ¿no? ¿Me entiendes? Eh, Esa es la razón por la que se dice que la concepción que tiene Hegel acerca del conocimiento es muy interesante, ¿no? Para Hegel, este, ¿qué es el conocimiento? Es hacernos más libres, ¿no? ¿No? El conocimiento nos hace más libres, ¿no? En cambio, la ignorancia nos hace esclavos, nos enceguece, ¿no? Ahora está más claro, Alessandra. Sí. Muy bien, voy a leer el otro párrafo. Dice, Hegel concibe la realidad como un desarrollo dialéctico o movimiento incesante que transcurre por necesidad. Por lo tanto, sea en el ámbito de la naturaleza, en el orden social, nada de lo que acontece es contingente, casual o injusto. Mira, o sea, para Hegel, toda la realidad está cambiando, es dialéctica, ¿no? Toda la realidad cambia, cambia la naturaleza, cambia la historia, cambian nuestras ideas, cambia nuestro pensamiento, todo está sujeto a cambio. La realidad es dialéctica. ¿Se entiende? ¿Eso se entiende? Todo está cambiando. Acuérdate un poco de Heráclito, ¿te acuerdas? No sé si has leído Heráclito.
el filósofo de la antigüedad? No. No has leído a Heráclito. Bueno, Heráclito es conocido por su frase, todo cambia, nada permanece igual. Heráclito es el filósofo que dice que lo único verdadero es que todo cambia, ¿no? Bueno, Hegel, en este sentido, se parece, o lo que manifiesta Hegel se parece a lo que dijo en su momento Heráclito, ¿no? O sea, todo está cambiando, ¿no? Cambia la naturaleza, ¿no? Nada de lo que existe en el mundo natural, nada de lo que pasa en la historia permanece igual, todo cambia, cambian las modas, ¿no? Cambian nuestros pensamientos, cambian nuestras ideologías, todo cambia, ¿no? Pero dice, esos cambios que ocurren no ocurren de manera casual o azarosa, sino que siguen una lógica, ¿no? O sea, todos los cambios ocurren por necesidad, ocurren necesariamente, por muy injusto que nos parezca. Mira, por ejemplo, en la historia, este, la Revolución Francesa trajo consigo cambios importantes. Uno de los cambios más importantes que trajo la Revolución Francesa fue el nacimiento de los tiempos actuales. Los tiempos modernos, los tiempos actuales nacieron gracias a la Revolución Francesa. Que la Revolución Francesa fue un proceso en algunos aspectos brutal, despiadado, donde murió mucha gente, es cierto, ¿no? Pero eso no ocurrió de manera casual o injusta, diría Hegel. Fue necesario que ocurra eso para que la idea absoluta eh, eh, prosiguiera su marcha, su desarrollo. ¿Se entendió, Alexandra? Fue necesario que ocurra la Revolución Francesa para que nazcan los tiempos actuales, porque todo lo que ocurre en la historia y en la naturaleza ocurre de manera necesaria, según Hegel. ¿Me entendiste, Alexandra, o no? ¿Seguro? A ver, con toda sinceridad, ¿me estás entendiendo? Sí, profesor. Muy bien, ahora, mira, todo cambia de acuerdo a tres momentos. ¿Cuáles son? Tesis, antítesis y síntesis. Todo cambia de acuerdo a tres momentos. Tesis, antítesis y síntesis. Por ejemplo, mira, hace un momento te puse este caso, ¿no? El de una plantita que tú has sembrado, ¿no? ¿No es cierto? Que me lleva a este otro, mira, a ver, este, eh, la semilla es el momento de la tesis, de la afirmación, ¿ya? Tú has sembrado una semilla en tu jardín, pero esa semilla luego cambia y se transforma en un árbol, ¿no? En un árbol. Ahí estamos en el momento de la antítesis. Ya no es una semilla, ahora es un árbol. ¿No? Y en otro momento, ¿no es cierto? De ese árbol sale un fruto, por ejemplo, una manzana. Ya, ese fruto, esa manzana, representa la síntesis, que es el momento resultante de las fases anteriores, de la tesis y la antítesis. ¿Me entendiste? Entonces, todo lo que ocurre en la naturaleza, todo lo que ocurre en la historia, se puede explicar de manera dialéctica, con base en estos tres momentos: tesis, antítesis y síntesis. ¿Está claro, Alessandra? Profe, ¿por qué síntesis es negación de la negación? Porque, O mira, la tesis es afirmación, pues, ¿no? La tesis es afirmación, ¿no? La semilla es el momento inicial, es la tesis, es la afirmación. El árbol es la negación de lo que era la semilla, ¿no? Y el fruto, la manzana, es la negación de la negación. La manzana ya no es un árbol, ¿no? Es un producto resultante de lo anterior.
¿Ahora sí se entendió? Sí. Muy bien. Bueno, luego dice lo siguiente. El espíritu absoluto es la conciencia de todos que han creado la realidad. De esto se deduce que todo lo real es racional y todo lo racional es real. Claro, Hegel dice que todo lo real es racional, o sea, todo lo que existe se puede explicar de manera racional, ¿no? Si no ahora, en algún momento le encontraremos una explicación. Por ejemplo, antes no teníamos una explicación para ciertos fenómenos, pero hoy sí los tenemos, ¿no? Eso significa, según Hegel, que todo lo real, o sea, todo lo que existe es racional, se puede explicar conforme a la razón. Y al revés, todo lo racional, o sea, todo lo que el hombre puede pensar racionalmente, es real. En algún momento se puede hacer realidad, ¿no? Mira, por ejemplo, el hombre pensaba en volar, ¿no? Llegó un momento en el que creó aviones, ¿no? Y otras máquinas para volar. El hombre pensaba en surcar los mares. Bueno, en algún momento creó embarcaciones capaces de llevarlo este, de un extremo del mundo a otro extremo, ¿no? ¿No? Utilizando el mar como vía, ¿no? Y así, ¿no? ¿Ya? Porque la razón puede explicarse cualquier realidad existente, ¿no? La razón puede explicarse cualquier realidad existente. Y porque toda idea es originada en la razón. En la razón posee realidad, ¿ya? Ahora bien, Hegel considera que el progreso es el proceso histórico del desarrollo de la libertad. O sea, yo te dije que todo parte de la idea absoluta, ¿no? Todo surge, todo proviene de la idea absoluta. Ahora, la idea absoluta se mete en el mundo, se mete en la naturaleza, se desarrolla en la naturaleza, se desarrolla en la historia, buscando conocerse, ¿no? A sí misma. Es como, por ejemplo, no sé si tú te acuerdas de esa, de ese mito de Narciso, que era un hombre muy bello, pero que nunca se había visto, ¿no? En un espejo, ¿no? Hasta que vio su rostro en un arroyo, ¿no? En las aguas de un arroyo, de un arroyo, y vio que era hermoso, ¿no? Y se enamoró de sí mismo, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, algo parecido, ¿no? O sea, la idea absoluta busca conocerse, ¿no? Se desarrolla en la historia, se desarrolla en la naturaleza porque quiere conocerse, pero al conocerse se va siendo cada vez más libre. Por eso el progreso consiste en el aumento de esa libertad, ¿no es cierto? Hegel considera que el progreso es el proceso histórico del desarrollo de la libertad. En consecuencia, la historia universal tiene como finalidad que la razón alcance el saber absoluto, es decir, la comprensión de todo lo real como necesario, que es la propia libertad, ¿no? Considera que la idea o espíritu absoluto pasa por diferentes fases históricas, ¿no? La historia universal es un conjunto de fases o épocas históricas que se van desarrollando dialécticamente en un progresivo avance hacia la realización de la libertad a través del Estado. Esto quiere decir que para Hegel, el Estado es la única institución, ¿no? Que surge para proteger, ¿no? La libertad del hombre, ¿no? El Estado hace posible, protege la libertad del hombre. Mira, es una idea muy diferente a la que tiene Marx, ¿no? Marx también tiene una concepción dialéctica sobre la realidad. Marx también es dialéctico, ¿no? Piensa que todo cambia. Pero para Marx el Estado no es
el instrumento que hace posible, no es el instrumento que protege la libertad, al contrario, para Marx el Estado es un instrumento de dominación del que se valen las clases dominantes para dominar a las clases sometidas. En el capitalismo, según Marx, los burgueses utilizan al Estado como un instrumento de dominación contra el proletariado. ¿Correcto? Ahí tienes, por ejemplo, una idea radicalmente eh, distinta o mejor, o una idea opuesta a la idea que tenía Hegel del Estado. Para Hegel, el Estado es la institución que surge para hacer posible la libertad del hombre, ¿no? En cambio, para Marx, el Estado no es quien hace posible la libertad, no es quien protege la libertad del hombre, todo lo contrario, es un instrumento de dominación al servicio de quienes tienen el poder. En el capitalismo, ¿quiénes tienen el poder? Los burgueses. ¿Para qué utilizan el Estado? Para imponerse sobre los proletarios. ¿Entendió? Alexandra, ¿se entendió? Pero, profe, lo de la libertad, ¿puede repetirlo, profe? Claro, o sea, para Hegel, eh, la historia es el proceso del desarrollo de la idea absoluta, ¿no? Acuérdate que la idea absoluta se desarrolla a través de la naturaleza, de la historia, a través del pensamiento, ¿no? Se desarrolla la idea absoluta, ¿no? Ahora, la historia universal es un conjunto de fases históricas hacia la libertad, ¿no? La finalidad es que la idea absoluta alcance el saber absoluto y con ello la máxima libertad, que alcance la máxima libertad. Mientras más conocemos, más libres nos hacemos. ¿Ahora está más claro? Sí, profe. Muy bien, Alexandra, es lo que te puedo decir sobre Hegel. Ahora voy a atender a Gracie. Gracie, buenas tardes, bienvenida a la sesión de consultas académicas. Buenas tardes, profesor. Estoy leyendo tu pregunta. Bueno, en principio me pides que te aclare la diferencia entre validez y verdad, ¿cierto? Sí, Ya, a ver, mira, te lo voy a explicar así. ¿Ya? Mira, la verdad solo se predica de las proposiciones, ¿correcto? Repito, la, la verdad solo se predica de las proposiciones. A ver, voy a ver si puedo compartir lo siguiente. Un ratito, ¿ya? Un ratito, por favor. Ya, mira, vamos a poner aquí. ¿Estás viendo lo que estoy escribiendo? sí, profesor. Diferencia entre verdad y validez, ¿correcto? Verdad. ¿Qué es la verdad? Es una propiedad de las proposiciones, ¿no? O sea, la verdad solo se predica de las proposiciones, ¿correcto? Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Ejemplo, a ver, el sol es una estrella. A ver, ¿esa proposición es verdadera o es falsa? Verdadera. Claro. A ver, si yo digo la siguiente, digo, a ver, los leones son feroces. ¿Es una proposición verdadera o falsa? Verdadera. Verdadera, ¿no? Muy bien. Ahora vamos con otra proposición. A ver,
A ver, los gatos son felinos. ¿Es una proposición verdadera o falsa? Verdadero. Así es. Y si yo digo esta otra, a ver, yo digo Lima es la capital de Argentina. ¿Es una proposición verdadera o falsa? Falso. Falsa, ¿no? Entonces, mira, ¿a qué quiero llegar? A que la verdad es una propiedad solo de las proposiciones, ¿correcto? ¿No? Solo de las proposiciones se predica la verdad. En Y si me cambio, brindan una proposición falsa. también es una... No hay problema. Las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas, por eso te he puesto estos ejemplos, Ok. ¿ya? Ahora, la validez, a ver, léelo. Es una propiedad de los razonamientos. Así es una propiedad de los razonamientos. Mira, por ejemplo, mira, este, hay razonamientos que se pueden simbolizar, ¿no? O sea, se pueden simbolizar mediante fórmulas como la siguiente, ¿no? Como por ejemplo, si P, a ver, no sé dónde está acá no sé cómo hago. Si P, si P, entonces Q, ¿ya? Vamos a poner acá. Si P, entonces Q, ya, pero no tengo aquí O con insertar figuras. con insertar, ¿no? A ver, enséñame, ¿dónde está? En diseño, acá Ay, insertar, ¿no? sí. Formas. Ya. Ah, Hay una bien. flechita ahí. Ya, pero para esta, aquí sí necesito. No, muy difícil. A ver, déjame un ratito, ¿ya? Espérate. Vamos a copiar esto. No lo puedo copiar. No sé por qué no se deja copiar. No, no se deja copiar. Profesor, pero dele ahí clic en la flechita que le sale ¿Ya? de pegar. ¿Para? No, no, no. En la flechita. ¿Eh? ¿Para qué? No, es que no me parece útil. A ver, ya, ¿qué es lo que propones tú? Que copie esto así y P así, insertar formas así, eso, ¿me ve? ¿Me escuchas? Sí. Ah, si pone al más 26, le sale la flechita. Entonces ya salió la flechita.
al más 26. No, no me sale. Al 26. Le mandé para el chat también una flecha. Si lo puede copiar. Sí, pero me faltaría todavía la I y todo eso. No, está tranca. No, mira, a ver, mira. Por ejemplo, la validez es una propiedad de los razonamientos, ¿no? Por ejemplo, si decimos si P entonces Q y P entonces Q, ¿no? Bueno, esa es la fórmula del modus ponens. Entonces significa que cualquier razonamiento que tenga la forma del modus ponens o la forma del modus tollens o la forma del silogismo disyuntivo, etcétera, siempre va a ser válido. ¿Por qué? Porque son fórmulas válidas siempre, ¿correcto? Independientemente del contenido de las proposiciones, ¿no? Se trata de un razonamiento válido, ¿no? Entonces, la diferencia entre la verdad y la validez es que la verdad es una propiedad de las proposiciones. En cambio, la validez es una propiedad de los razonamientos. Esa es la diferencia, ¿no? No sé si me entendiste. ¿Me podría dar un ejemplo de validez, por favor? Claro, sí, claro, espérate. Dame un segundo. No, mejor sabes qué, voy a presentar la separata de la semana 6, ¿ya? Ratito, espérate. Ya, acá lo tengo. Está abriendo un ratito, ¿ya? Ya, mira. Ya, ¿puedes ver lo que estoy presentando? Sí. Ya, mira. Acá dice, la verdad es una propiedad que tienen las proposiciones cuando se corresponden con los hechos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, Lima es la capital del Perú. Bueno, es verdad porque esa proposición se corresponde con los hechos, ¿no? Los gatos son felinos. Bueno, es verdadera porque se corresponde con los hechos, ¿no? El sol es una estrella. Ah, es verdadera porque se corresponde con los hechos, ¿no? Ya, Santiago es la capital de Argentina. Es falsa porque no se corresponde con los hechos. Hasta ahí está claro, ¿no? Sí. ¿No? En cambio, mira, la validez es una propiedad que tienen los razonamientos y consiste en que la conclusión se deduce necesariamente de sus premisas, ¿no? Si una conclusión no se deduce necesariamente de sus premisas, es un razonamiento inválido, ¿no? Inválido. Por ejemplo, si yo digo, a ver, hace una semana Juan pasó por la avenida Tacna y se encontró dinero, ¿no? Segunda premisa, hace 3 días Carlos pasó por la avenida Tacna y se encontró dinero. Tercera premisa, hace un día Luis pasó por la avenida Tacna y se encontró dinero. Conclusión, ¿no es cierto? Todos los que pasen por la avenida Tacna se encontrarán dinero. Ya, esa conclusión no se sigue necesariamente de las premisas. ¿Por qué? Porque en el caso de los razonamientos inductivos, eh,
En los razonamientos inductivos, la verdad de las premisas solo pasa de manera probable a la conclusión, nunca de manera necesaria, ¿ya? Y en cambio aquí te dice que para que el argumento sea válido, para que el razonamiento sea válido, la verdad de las premisas tiene que pasar necesariamente a la conclusión, ¿correcto? Es como si yo dijera, mira, todos los metales se dilatan con el calor. El cobre es un metal, por lo tanto, el cobre se dilata con el calor. Ya, ahí la conclusión sí se ha derivado de manera necesaria de las premisas, ¿no? Las premisas han transferido su valor de manera necesaria a la conclusión, porque dice, todos los metales se dilatan con el calor, ya eso es verdadero. El cobre es un metal, también es verdadero. Conclusión, el cobre se dilata con el calor. La verdad de las premisas pasa de manera necesaria a la conclusión. Entonces, ahí sí puedes decir con contundencia, con toda certeza, que se trata de un razonamiento válido, ¿correcto? Válido. Ahí sí sería incorrecto decir es verdadero o falso. ¿Por qué? Porque de los razonamientos solo se predica la validez o la invalidez. ¿Se entendió, Gracie? Sí, profesor. Muy bien. También me habías preguntado por la pregunta 6 de esta semana, ¿no? Sí. Ya, a ver, déjame un ratito. Ya, la pregunta 6 es la siguiente. Pregunta 6, a ver. Ah, no, pero estamos en la semana. De la semana 7. Sí, un ratito, por favor. Profe, ¿le pasa que comparte pantalla puede decir las claves de la semana 7? Por favor. Sí, claro, claro que sí. Un ratito. ¿Qué tal, Melody? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, profe. Un ratito que está abriendo el archivo, ¿ya? Ya, ahora sí. Y entonces vamos a matar dos pájaros de un tiro, ¿ya? Ya, a ver. En la pregunta de la lectura, la respuesta es B de barco, ¿ya? En la pregunta de la lectura, la respuesta es B de barco. 1, avión. 2, enano. 3, dado. 4, dado. 5, enano. 6, casa. 7, barco. Y 8, casa. ¿Se entendió, Melody? Sí, profe, gracias. Muy bien, entonces voy a explicarle a tu compañera la pregunta 6. Si tienes alguna otra pregunta, me esperas un momento, por favor, ¿ya? A ver, pregunta 6 dice, analiza el siguiente razonamiento. Premisa 1. Hace 3 semanas Arturo pasó por la avenida Tacna y se encontró dinero. Premisa 2. Hace 2 semanas Carlos pasó por la avenida Tacna y se encontró dinero. Premisa 3. Hace una semana Iván pasó por la avenida Tacna y se encontró dinero. Conclusión. Es muy probable que todo aquel que pase por la avenida Tacna se encuentre dinero. Se trata de un de razonamiento inductivo, pues la respuesta está en la alternativa C. Se basa en observaciones específicas para extraer posibles conclusiones generales. Claro, los razonamientos inductivos se diferencian de los razonamientos deductivos porque los deductivos parten de una cuestión general para llegar a lo particular. O sea, van de lo general a lo particular. En cambio, los inductivos van de lo particular a lo general. Van de lo particular a lo general.
como en este caso, ¿no? Mira, hace 3 semanas Arturo pasó por la avenida Tan y se encontró dinero. Ese es un hecho particular. Premisa 2. Hace 2 semanas Carlos pasó por la avenida Tan y se encontró dinero. Ese es otro hecho particular. Otra diferencia importante entre los razonamientos deductivos y los inductivos es que en los razonamientos deductivos, la verdad de las premisas pasa de manera necesaria a la conclusión. Entonces, si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión será necesariamente verdadera. En cambio, en los razonamientos inductivos, la verdad de las premisas solo pasa a la conclusión de manera probable, como aquí dice, ¿no? Probable, nunca de manera necesaria, ¿correcto? Nunca de manera necesaria. ¿Está claro? Sí, gracias, profesor. Muy bien. Listo, Melody, ¿en qué te puedo salir? Hola, Melody. Melody, ¿me escuchas? Hola, Melody. Profe, ahí le vio mi pregunta, es la 2 de Se la te veía semana. que estabas en espera. ¿Qué pasó? Es que estaba con mi profesora de lenguaje, pero ya acabó, creo. Ah, ya. ¿Quieres que te explique la pregunta número 2, cierto? Sí. Ya, no te preocupes. Voy a compartir nuevamente
Dime, ¿se puede ver? Sí, profesor. Ya, a ver, mira, dice, dado si P entonces Q y P entonces Q. Considerar que un argumento procede bajo aquella forma es tener en cuenta un tipo de enfoque de razonamiento que alude a la respuesta está en la alternativa E de enano, reglas de inferencia que constituyen un criterio fundamental de argumentación. Veamos la solución. Dice, un tipo de enfoque argumentativo es el formal. Aquí los criterios de corrección vienen dados por las reglas de inferencia. Lo importante en este enfoque es que a partir de determinadas premisas puede lógicamente derivarse la conclusión, teniendo en cuenta específicas reglas de inferencia, las cuales constituyen los criterios de corrección del argumento. Ya mira, tú sabes que existen tres enfoques de razonamiento, ¿no? ¿Cierto? Tres formas de Sí. enfocar la validez de un razonamiento. El enfoque formal, el enfoque material y el enfoque pragmático, ¿cierto? Bueno, el enfoque pragmático sostiene que los argumentos valen por su capacidad persuasiva. O sea, la validez de un argumento depende de su capacidad persuasiva. Si un argumento es suficientemente persuasivo, convincente, entonces es válido. ¿Correcto? Los políticos lo saben muy bien porque tienen que convencer, ¿no? A sus electores, ¿no? A quienes los han elegido para seguir contando con su respaldo, con su apoyo, ¿no es cierto? Luego, el enfoque formal sostiene que lo que hace que un argumento sea válido es la estructura o forma de un argumento. ¿No? O sea, los argumentos valen por su forma o estructura, ¿no? Eh, son válidos si es que responden a las reglas de la inferencia. Por ejemplo, si la conclusión se deriva correctamente de las premisas, si es que no incurren en ninguna falacia, ya sea de equívoco, ya sea de anfibología o de lo que fuese, ¿no? ¿Correcto? Mientras que el enfoque material sostiene que la validez de un argumento depende del contenido del argumento, no de la forma. No es la forma, no es la estructura, ¿no? del razonamiento lo que lo hace válido, sino las condiciones de posibilidad de ese razonamiento, ¿no? Por ejemplo, Profe, pero un ejemplo, ese le iba a decir. un ejemplo, a ver, mira, es como si en el salón de clases se iniciara un debate acerca de las corridas de toros. Entonces, por ejemplo, Araceli cree que las corridas de toros eh, son éticas, responden a una moralidad porque son parte de nuestra tradición, porque es parte de nuestra cultura, bueno, etcétera, ¿no? En cambio, Melody cree que las corridas de toros deberían de ser erradicadas porque son una expresión de salvajismo, porque expresan espíritu inhumano, porque el torero frente al toro está en ventaja, ya que cuando entra al coso, está dotado de ciertas armas como espadas, ¿no? Para doblegar al animal, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, ahí, Pero eso no es como un contraargumento. no, no, o sea, aquí lo que quiero decirte es que, este, lo que hace válido un argumento son las condiciones de posibilidad. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué es lo que hace que ese argumento sea mejor que el otro? ¿No? Entonces, ahí viene, ¿no? O, por ejemplo, en la Constitución Política del Perú dice, ¿no? El ser humano, la persona es el bien supremo del Estado, ¿no? Es el bien supremo. Ah, bueno, eso se cree, ¿no? Que la persona debe ser el bien supremo.
¿no? Acá no interesa el contenido formal, no interesa la estructura. Lo que interesa más bien es el contenido de nuestros razonamientos. ¿Se entendió? Ujú, ujú. Sí, profesor, sí se entendió. En la Muy 8 también bien. tenía una duda, porque ahí sí tenía duda entre el contraargumento o lo que es material, porque, o sea, sí entendía que hay como dos que se están debatiendo, bueno, hay dos argumentos, se podría decir, y el otro era como que se ve el contenido de Ah, cada ya, uno. mira, a ver, dice 3. Analizar el siguiente No, profe, el 3 razonamiento. no, el 8. Ah, el 8. Te has escrito 3. No, ese no fui yo, fue Einer. Ah, dice la 3, profe, que no sería la de... Ah, ya. Otra persona escribió esto, ¿no? Ya, a ver la 8. Dice, en una conversación común entre dos amigos, Leonardo no está convencido de la aplicación de la eutanasia. Él refiere que hay que respetar la vida independientemente del estado en que se encuentre la persona. Por otro lado, su amigo Alfredo no está de acuerdo con él y sostiene que los mismos pacientes o sus mismos familiares más cercanos son los que deben decidir acerca de la aplicación de la eutanasia y el momento para realizarla. Del enunciado se deduce que la réplica de Alfredo a Leonardo es la C, ¿no? Una manera probable de contraargumentar. Ahí está entre Claro, la es C y una... la D. ¿Ah? Ahí estaba entre la C y la D, porque la C sí entendí, porque hay dos como que se están oponiendo, pero la D era como que lo que su contenido de cada uno está diciendo. Es que acá, es que tienes que entender lo que dice. Del enunciado se dice que la réplica. Cuando te dice que es una réplica, te está diciendo que es un contraargumento, Ah, claro, sí, tienes razón. ¿no? Esa es la respuesta, ¿no? Muy bien. Bueno, quedan 4 minutos. No sé si Einer está en la sesión para responderle la pregunta 3. Einer, ¿Me escucha? ¿qué tal, Einer? ¿Me escuchas? Sí, profesora. Ya, a Aquí en ver, la mira, quedan 3, 2 minutos, así que en 2 minutos voy a tratar de explicarte rápidamente la pregunta 3. Ya dice, analizar el siguiente razonamiento. Premisa uno, todos los metales se dilatan con el calor. Premisa 2, el cobre es un metal. Conclusión, por lo tanto, el cobre se dilata con el calor. Este es un argumento deductivo, por lo cual se puede colegir que, ¿no? Dice, este es un argumento deductivo, por lo cual se puede colegir que la respuesta está en la alternativa D. Tu conclusión está contenida en la información de las premisas. Tu conclusión está contenida en la información de las premisas. Claro, mira, lo que caracteriza a los razonamientos deductivos es que la verdad de las premisas pasa con carácter de necesidad a la conclusión. Mira,
la premisa 1, todos los metales se dilatan con el calor, es una premisa verdadera. Premisa 2, el cobre es un metal, es una premisa verdadera. Entonces, como las dos premisas son verdaderas, entonces la conclusión tiene que ser necesariamente verdadera. Por eso dice, ¿no? Lo que caracteriza a los razonamientos deductivos es que la verdad de las premisas pasa necesariamente a la conclusión. Por lo tanto, el cobre se dilata con el calor. Esa es la respuesta. ¿Me entiendes? No es que la conclusión está contenida en la información de las premisas, sino aquí es que los argumentos deductivos se caracterizan porque la verdad de las premisas se transfiere con carácter de necesidad a la conclusión. ¿Se entendió, Einer? Sí, profesor. Es que a mí me dieron clave la C, pues, pregunta. No es la C, es la que te he dicho, la alternativa D de dado, ¿no? Muy bien, Einer, yo me retiro, ya son las 7, más bien te invito a participar en las próximas sesiones de consultas académicas. Nos vemos, cuídense mucho, hasta luego. Profe, no sé qué se vaya. Sí, dime. Profe, ¿está en presencial en la pre? ¿Ah? ¿Está en presencial? No, yo solamente, este ciclo estoy en consultas académicas nada más, los días martes y los días jueves. Los martes de 3 a 5 y los días jueves de 5 a 7 de la noche. No, profe, gracias. Ok, gracias, cuídate mucho, hasta luego.